Buenas noches, doctor. Nosotros somos del grupo 11 y le vamos a presentar formas de organización de la producción y su gestión, artículo 319 al 320, tipos de propiedad del artículo 321 al 324. El siguiente, por favor. Los integrantes del grupo somos Nidia Ruiz, Michael Cuenca, Taí Ríos, Caterina Uchiña y Sebastián Guaní. El siguiente, por favor. Iniciaremos con la explicación y la interpretación de cada uno de los artículos. El siguiente, por favor. Capítulo sexto, producción, trabajo y producción. Sección 1. Formas de organización de la producción y su gestión. Artículo 319. Nos dice que se reconocen diversas formas de organización de la producción en la economía. Eh, Citando le podemos decir que la organización de la producción constituye un modo de elevar el nivel de eficacia y eficiencia en las empresas en cualquiera de sus clasificaciones de producción, en las cuales nos indica igual la Constitución que son comunitarias, cooperativas, empresariales, públicas, privadas, asociativas, familiares, domésticas, autónomas y mixtas. La siguiente, por favor. Ya. También el Estado garantiza el buen vivir de la sociedad. También incentiva una producción amigable con el medio ambiente, que impulsa a no vulnerar sus derechos a la naturaleza. La siguiente, por favor. Artículo 320. Todas las formas de organización de procesos de producción se estimulará una gestión participativa, que quiere decir que todos estarán en goce de su opinión, transparente, que todo debe estar en margen de la ley, eficiencia, que todo debe dar un resultado positivo, un impacto económico igual positivo. Tenemos el siguiente, por favor. Este debe sujetarse a principios y normas de calidad, si el producto en sí va a quedar bueno o malo. La sostenibilidad es la que satisface las necesidades del presente, más este no debe afectar al futuro. La productividad sistémica trata sobre la productividad desde todas sus virtudes. La valoración del trabajo, que es decir, califica el desempeño del trabajador. La eficiencia económica y social califica el impacto positivo que ha causado en generar dinero y un impacto social positivo. El siguiente, por favor. Ya. Tenemos el artículo 321, que trata de tipos de propiedad y formas de propiedad. El, es- el, el derecho de la propiedad es uno de los derechos fundamentales que tiene el ser humano. Ese nos indica que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta, y que ésta deberá cumplir su función social y ambiental. En la última parte de este artículo define que la función ambiental es con el cuidado y amparo de la naturaleza. Es decir, que cuando se ejerce este derecho a la propiedad, se deberá observar de manera directa las normas ambientales. En cuestión de la función social, se basa en la solidaridad, buscando un desarrollo más sustentable, que satisfaga necesidades colectivas más no individuales. También buscan bienestar colectivo, siendo el ser humano el principio y fin del sistema. Gracias. Con respecto al artículo 322 de la Constitución, la explicaremos por partes. Esta dictamina que se reconocerá la propiedad intelectual de acuerdo a las condiciones que señale la ley. Primero, hay que tener en presente que propiedad intelectual consiste en que el autor de un ejercicio intelectual se apropie de sus ideas por el simple hecho de generarlas, siendo un elemento más de la individualidad y que dan origen a derechos subjetivos, donde el autor es el único que puede servirse de su obra y puede celebrar contratos onerosos con terceros. Para ello, es fundamental los sistemas de registros, mediante los cuales el Estado reconoce la existencia de la obra y su autor. Sin embargo, las ideas novedosas y de algún interés
así no se registren, tienen que ser protegidas del plagio o la explotación indebida. Siguiente, por favor. Esto se une a la siguiente parte del artículo, la cual dice que se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales, puesto que, si bien los conocimientos de nuestras nacionalidades no están registrados como tal, se conoce que la obra ya es parte de la cultura de esa localidad y no pueden ser apropiadas por terceros, sea individual o colectivamente, dando así a las comunidades la facultad de decidir sobre sus conocimientos colectivos. Siguiente, por favor. Sin embargo, no es susceptible la protección del método para desarrollar una actividad humana que pueda desarrollarse por los demás individuos hasta cierto punto. Por ejemplo, los procedimientos para aprender a tocar la guitarra. Pero la situación cambia cuando hablamos de la receta de Coca-Cola, la cual sí es registrable. Siguiente. La siguiente parte del artículo menciona que se prohíbe también la apropiación sobre los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad. Esta parte alude a que se debe salvaguardar y respetar todo lo relacionado a creaciones o descubrimientos de elementos esenciales para los humanos, el descubrimiento o generación de nuevas especies, etc. Por ello, las patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de la diversidad biológica y la agrobiodiversidad estará sujeta a que hayan sido adquiridas de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional. Siguiente. Con respecto al artículo 323, este afirma que, con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y el bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes. Ahora bien, hay que tener en claro que la expropiación es una operación de derecho público, por la cual el Estado obliga a un particular cumplir la entrega del dominio privado al dominio público de un bien en beneficio de la comunidad. En otras palabras, la expropiación se fundamenta cuando el derecho de dominio llega a interponerse a intereses primordiales de la sociedad y debe ser limitado e incluso eliminado para evitar conflictos sociales. Siguiente. Ahora, continuando con lo establecido por el artículo. Previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. La expropiación es una forma de daño particular en que el Estado es responsable y tiene que resarcir al afectado con las respectivas sumas de dinero. Este precio debe ser real y coincidente con el valor comercial del bien fijado. Siguiente. Y la última parte menciona que se prohíbe toda forma de confiscación. Alude a que es inconstitucional el acto de privar al particular de su bien sin una compensación. Siguiente, por favor. Por último, el artículo 324 afirma que el Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad. Primero, hay que entender que propiedad o dominio alude a un sistema de correlación entre objeto, ventaja y relaciones jurídicas. En sí, es un tipo de derecho subjetivo cuyo objeto es un bien que proporciona algún beneficio y se supone que los demás no deben interferir con la facultad de obtener el beneficio. Entonces, el Estado es el responsable de velar que tanto hombres como mujeres estén en el mismo plano cuando adquieren bienes, los beneficios de este y las relaciones jurídicas que éstas puedan crear. Siguiente. Siguiendo con el artículo y en la toma de decisiones para la administración de la sociedad conyugal, eh, cabe mencionar que la administración de un bien engloba una serie de acciones que van desde la simple conservación hasta la realización de complejas actuaciones. Entonces, los miembros de la sociedad conyugal están en el mismo plano en cuanto a cómo administrar el bien. Sin embargo, para que el bien sea administrado, debe haber sido adquirido en algún punto desde el inicio de la sociedad conyugal y no aplica para bienes adquiridos anteriores a la sociedad y tampoco para aquellos adquiridos después en el caso de que la sociedad conyugal llegara a terminar. Gracias. Ya, artículos vinculados con otras disposiciones. El, ar- el artículo 319 de la Constitución y el artículo 67 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se complementan entre sí, donde en cualquier proceso previsto en esta ley
Pueden participar consorcios, asociaciones de personas naturales y jurídicas, constituidos o por constituirse. En este último caso, presentado el compromiso de asociación o consorcio correspondiente en el sector societario es el ambiente de las sociedades o empresas mercantiles nacionales o extranjeras. Las asociaciones o consorcios que éstas formen bajo el control de las superintendencias de compañías, valores y seguros y que desarrollen actividades lucrativas dentro del marco legal y normativo vigente. Participan en el mismo otras personas naturales o jurídicas que ostentan la calidad de accionistas, administradores, liquidadores, comisarios, autoridades, interven- interventores, etcétera, cuyas actuaciones están reguladas por la ley de compañías y la respectiva normativa. Artículos vinculados con otras disposiciones. Tipos de propiedad. Siguiente, por favor. Artículo 321. Se puede encontrar concordancia con el artículo 66, inciso 26, donde nos dice el derecho a la propiedad en todas sus formas, como su función, y su responsabilidad social y ambiental. Hay que tener en cuenta que el derecho al acceso a la propiedad será efectivo con la adopción de políticas públicas. Siguiente, por favor. Te saltas uno. Ya. Artículo 322. Se puede encontrar semejanza con el artículo 402. Nos dice que se prohíbe el otorgamiento de derechos, incluidos los de apropiación intelectual, sobre producción de derivados o sintetizados, obtenidos a partir del conocimiento colectivo asociado a la biodiversidad nacional. Siguiente, por favor. En el artículo 323 se puede encontrar semejanza con el artículo 74. Las personas, comunidades, pueblos y nacionales tendrán derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permita el buen vivir. Hay que tener en cuenta en el caso de datos sensibles cuyo archivo deberá estar autorizado por el Estado. Se exigirá la adopción de medidas de seguridad necesarias, si no, se atenderá a su solicitud. Esa podría ser acudido a un juez o jueza. La persona afectada podrá demandar por perjuicios ocasionados. Siguiente, por favor. En el artículo 324 se puede encontrar concordancia con el artículo 69 para proteger los derechos de las personas íntegras de su familia. Con mayor claridad se le encuentra en el inciso 3. El Estado garantiza la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la administración de sociedad conyugal y de los bienes sociedad de bienestar. Alcance. Siguiente, por favor. Formas de organización de la producción y su gestión. En el artículo 319 va dirigido a las personas naturales e instituciones. Es el proceso productivo que se lleva a cabo mediante un procedimiento tecnológico en el que está involucrado distintos elementos como el capital, el trabajo y los recursos, así como de otros no necesariamente tangibles, las ideas, la innovación y la logística integral de una organización. En otras palabras, consiste en la puesta en práctica de todas las decisiones y soluciones que sean necesarias durante la fase de proceso como tal. El impacto permitirá que las empresas adopten aquellas medidas y métodos de procedimiento que requieran para la mejor gestión del proceso posible, procurando regular la mayor cantidad de acciones de sistemas productivos a través de métodos, lo cual tiende a optimizar su funcionamiento y disminuir la carga de actividades desde la dirección misma. Artículo 320. Va dirigido a las compañías constituidas en el Ecuador y extranjeras, que están sujetas a la organización que debe determinar los límites y la aplicabilidad de los sistemas de gestión de calidad para establecer su alcance. El alcance de un sistema de gestión son todas aquellas actividades de una organización sobre las cuales se actúa según la norma. En control de producción hace referencia a la cantidad de artículos fabricados en la industria y su respectiva verificación para que se cumpla con todas las exigencias planteadas. Siguiente, por favor. Tipos de propiedad. En el artículo 321, toda persona natural, jurídica, nacional o extranjera puede adquirir un bien inmueble.
sin límites en Ecuador. Los bienes inmuebles situados en cualquier lugar del país, incluyendo zonas limítrofes, costeras, las leyes ecuatorianas ampararán este derecho nacional y extranjeros. E incluso la adquisición de bienes inmuebles podría dar lugar a que un extranjero consiga una visa de residencia en Ecuador. En el artículo 2392 del Código Civil menciona también si el propietario del bien inmueble que haya dejado de ejercer sus derechos durante 15 años sin que cumpla su función social al que está obligado, lo perderá porque el posesionario ha ejercido sus derechos como si fuera dueño. Artículo 322. Los derechos de autor están limitados por defensa de los derechos fundamentales, la salvaguarda de las competencias, el interés público y las imperfecciones de mercado. Así, por ejemplo, la defensa de los derechos fundamentales, la libertad de expresión y el de los derechos de información. Puede justificar el derecho a citar o obrar, reproducir informes, noticias, artículos, etc. Gracias. Alcance del artículo 323. ¿A quiénes van dirigidos? A las personas naturales e instituciones jurídicas. ¿Qué impacto produce en este artículo? Al respecto, es conveniente revisar el régimen normativo, el decreto legislativo número 1192, aprueba de la ley marco adquisición y expropiación de muebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación, interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras de infraestructura, reparación integral. La expropiación no es un proceso sencillo y la complejidad es un producto de protección del derecho de propiedad, además de protegerse como derecho fundamental. Inciso 16 del artículo 2 de la Constitución. La Constitución impide la privación de este a no ser que mida una ley que se sustente obligatoriamente en causas de seguridad nacional o necesidad pública. Alcance del artículo 324. ¿A quiénes va dirigido? A los activos, pasivos, gananciales y recompensa. Tiene una temporalidad que prescribe a los 10 años, ya sea cuando termina con el divorcio, nulidad del matrimonio, separación de bienes, garantizar así el cumplimiento. Es necesario que se conformen por los cónyuges, no existe la sociedad sin matrimonio. Es importante garantizar este cumplimiento, ya sea por los autores principales como administradores, los cónyuges. Esta ha sido la presentación del grupo número 11 y gracias.